Bien, buenas noches tengan todos, que Dios los bendiga. Vamos a la cuarta clase. Hoy queremos dar esta enseñanza que continúa pues, el hilo del estudio del carácter y vamos a estar haciendo un zoom in a la persona de Jesús. Un término de la tecnología, hacer un zoom cuando estamos tirando una foto, in, o sea, ampliarlo para ver a detalles algunas particularidades de la foto. Hoy lo vamos a hacer pero viendo a detalles la persona de Jesús. Y para comenzar vamos a orar y luego comenzamos con algunas dudas que quedaron de la clase pasada. Vamos a orar. Padre, en tus manos estamos porque tú eres el único que puedes darnos nosotros el molde divino, porque tú quieres formar en nosotros el carácter de Cristo. Por eso estamos reunidos desde tantos lugares y países y nos disponemos a escucharte. Dios, tu enseñanza en estos 45 minutos. Bendícenos y guíanos en toda la meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, de la clase anterior estuvimos mirando el mundo, todo lo que atrae, todo lo que tiene, todo cómo en él estamos, cómo vivimos allí, tenemos muchas circunstancias. Entonces hubo hermanos que aquí en nuestra casa estaban y preguntaron estas preguntas que creo que fueron comunes porque otros también la compartieron por sus chats. Preguntas como esta: ¿cómo juzgar cuando vemos a un hermano que está de compras o membresía de clubes o deporte o partido? ¿Podemos juzgarlo? ¿Cómo detectar si una moda o tecnología ha atrapado al hermano? ¿Cómo exhortarlos a cuidarse si van a lugares lujosos y se les ve compartir con gentes de otros estándares? ¿Qué analizarles si no se sujetan a las normas o leyes cívicas del lugar en que viven? Estas fueron algunas preguntas que salieron en esa parte de final y estaremos compartiendo algunas de las respuestas. En primer lugar, queremos entender que podemos juzgar, deber no debemos, a menos que el Espíritu o si seamos responsables de ella. O sea, estaremos nosotros muy cerca de ellos como para conocer que no estemos haciendo un juicio a la ligera. Las enseñanzas del mundo, de carácter, de todo lo que estamos dando, se aplican a lo personal. Es la intención, no es para aplicar fuera de otros porque no tenemos ese nivel de alcance como para juzgar adentro. Cada vez que juzgamos corremos riesgo de equivocarnos, pues las condiciones bíblicas para tal juzgar, para tal juicio, son que no sea según las apariencias y juzgar con justo juicio. Es lo que exige en Juan capítulo 7, versículo 24. Dice la escritura que no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Podemos hablar con la persona que queremos cuidar, hacerle preguntas que nos aclaren del punto antes de exhortarlo. Alguien desmedido, o su lengua lo delatará, o sus acciones. O sea, que nosotros podemos, antes de juzgarle, hacerle preguntas, repito, si es una persona cercana, si es alguien de quien somos responsables, y en ese conversar con la persona podemos saber si su corazón está en el mundo, no necesariamente si porque esté en un mercado comprando o en un partido de fútbol o yo no sé en qué lugar, no podemos juzgarle de que ya se fue al mundo. Igual podemos, si tenemos la carga por un hermano, hablarlo con el pastor, que seguramente lo conoce a fondo, y ponerlo al tanto de la carga que nos traen. O sea, si nosotros tenemos la preocupación de ver a un hermano que en nuestra impresión está cerca de yendo al mundo, nosotros podemos acercarnos a ese hermano, tantear, conocer por dónde anda su corazón más que su cuerpo pasando, porque quizás esté en un trato, en una misión, en algo, está sirviendo. Y hoy veremos cuántos, nexos del análisis de los juicios rompió nuestro amado Jesús y por eso muchos no lo entendieron y lo juzgaron mal. Entonces, si somos responsables de un alma, repito, o si nosotros estamos muy cerca como para hacer un juicio no superficial, no por las apariencias, entonces podemos y debemos juzgar, sobre todo si lo analizamos con el pastor que conoce a las ovejas, a los hermanos, pudiera aclararnos más y decirnos, no, quítate la carga, no hay problema, está en algo, la iglesia ahora
nos ha pedido carga, entendemos en el proceso en que va y no hay ningún espíritu del mundo en su corazón, en su alma, lo hemos analizado. Entonces, es la respuesta. Y principalmente analicémonos nosotros, porque el Espíritu nos va a dar testimonio de si estamos en el mundo, si estamos amando el mundo, porque ya dijimos que nada es impuro en sí mismo. Para los puros todo es puro, para los impuros todo está corrompido, pero es por su corazón. Entonces, esa es la respuesta que queríamos dar a esas preguntas que se ofrecieron. ¿Qué tal si está en el mundo una persona? ¿Cómo juzgarle tan solo por verlo en un club, en un partido o en algún tipo de uso de tecnología, no sé, de parque, etcétera? Cuidado que muchas veces el malo para dividir nos manda a juzgar y nos pone en terrenos que no damos pie. Cuidado, Pablo en particular con temas de comida decía que era el siervo ajeno quien éramos nosotros para juzgar, porque para su señor caía o estaba en pie. Romanos 14, hablando del débil en la fe en cuanto a lo que comía o no comía. Un principio que podemos extender para, cuidado, para juzgarnos entre hermanos, no por las apariencias, no a lo rápido, porque tenga o deje de tener o tenga mucho o vaya a algo. Si la carga nos la da Dios, la haremos con mucho amor, con mucho cuidado, de no ser tropiezo al siervo ajeno, como dice Pablo, al hermano. Entonces vamos ya a iniciar la clase, este zoom in a la persona de Jesús. Y quisiera comenzar con un poco de contexto. ¿Por qué contexto? Porque el Nuevo Testamento nos ha sido dado, pero viene de una cultura que no es la nuestra. Nosotros somos occidentales, ellos eran orientales. Era una cultura semita, de los hijos de Noé, Sem y demás, todas aquellas tierras, tenían costumbres distintas a las nuestras y por tanto, a veces tomamos la Biblia, el Nuevo Testamento, y no entendemos un análisis contextual del mismo antes de entrar directo al contenido. ¿Por qué tenemos que empezar por analizar el contexto? Porque si muchas personas dudan o desconocen, quizás hacen un análisis literal o un análisis conforme la iglesia o el grupo, la denominación o no sé qué pastor o líder les ha enseñado y lo separan del contexto bíblico y por tanto obtienen malas conclusiones, erróneas conclusiones. Vamos a, por tanto, antes de hablar de Jesús, ver una peculiaridad de Jesús como un personaje ya de la historia que fue por demás muy controversial. Es muy importante, antes de hablar de su carácter, mirar lo controversial que fue para aquel tiempo y por qué causó tanto revuelo el estudio de su persona, no solo para los seguidores, sino también para los enemigos, los que se opusieron. Primero, el texto del Nuevo Testamento, creo que algunos lo saben, pero esto es un discipulado y es para enseñar. Saben que surgió por una necesidad eventual. Nadie escribió el Nuevo Testamento así con la conciencia de que estoy escribiendo para la posteridad. Hubo crisis, hubo conflicto, hubo que aclarar algunas situaciones, hubo debate y hubo necesidad de formar el conocimiento en muchos en tiempos donde no había conocimiento. Así surge el texto. Son dos cosas a la hora de ver el Nuevo Testamento. Una es el texto como la pura letra y otra es el canon. Pues el texto surgió por eventualidad. Hubo necesidad, repito, de escribirlo al punto. Además, un detalle, surge bastante separado de los eventos, por allá casi llegando a los 30 años después de sobre todo los evangelios, después ya de que Jesús había partido, escribieron los evangelistas. Es un punto que siempre se toma para entender que se está hablando de una historia ya pasada de más de 20 años. El primero que se calcula en la datación Marcos, el Evangelio de Marcos, y por tanto, cuidado, ahí hay muchos escépticos que dicen que es un libro que se escribió muy tarde, ya los hechos habían pasado mucho tiempo y pues tenían errores. Gracias a Dios que 4 escribieron, no puestos de acuerdo, y coincidieron en mucho, y de ahí tenemos su identidad. El canon es otra cosa, es la suma de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo surgió? Bueno, surgió igual por el desuso de mucha de la literatura recopilada hasta el siglo IV. No solo escribieron estos que hemos leído en nuestros 27 libros
del Nuevo Testamento, sino que escribieron otros autores, otros libros, los cuales circularon en aquel periodo. Y porque precisamente circulaban literaturas y algunos se llamaban pseudoepigráficos, hubo necesidad de depurar cuál era verdadero y cuál no era verdadero. Unos hablaban de un Jesús místico, otros decían que volaba, unos decían que con la mirada mataba, unos decían que de niño podía mover objetos inanimados, habían fábulas, habían leyendas, etcétera. Entre ellos hubo algunos manuscritos que ilustraban a Jesús casándose con María Magdalena y con otros aspectos. Esos rollos que también fueron encontrados en el Mar Muerto fueron en el periodo, en el siglo IV, dejados a un lado, fueron desusados porque los que vivieron en la época dijeron, ese no es Jesús. Jesús no fue así. Algunos decían que tuvo hijos, etcétera, etcétera, y fueron literatura. Evangelios de Bernabé, Evangelios de Pablo, epístolas de Pedro, Apocalipsis de Pedro, etcétera. Mucha literatura que quedó fuera del canon de este conglomerado de 27 libros, porque los que vivieron, sobre todo los padres de la época, padres de aquel tiempo, pastores, apologistas, hombres que estudiaban, que conocían a algunos de los discípulos de los apóstoles y que tenían conocimiento, le fueron depurando a la iglesia cuáles eran los libros y la bibliografía que era ungida y espiritual y cuál no, al punto que ya en el siglo IV ya quedaba algo claro de cuál era la verdadera identidad del Cristo y cuál era el verdadero libro espiritual inspirado por Dios que se debía creer y seguir. Entendamos que surge precisamente por esto, surge porque hubo una necesidad y un combate. Este combate empezó desde el primer siglo y empieza precisamente con la naturaleza de Jesús, con aquel grupo que no tenía muy buena forma, ni una forma muy única, que se le conocía como los gnósticos. Los gnósticos tratan de interpretar quién era el Cristo, qué era Jesús. Algunos habían sido conversos del judaísmo y luego profesan el cristianismo, el seguir a este Jesús como el Mesías. Ellos, por tanto, empiezan a darle una interpretación a la persona Jesús y desde el primer siglo ya empiezan a usar, a identificar cosas que no eran reales. Por ejemplo, Juan dice que aquellos que dicen que Jesucristo no ha venido en carne son anticristos. ¿Ya? ¿De quién hablaba Juan? De los gnósticos. Solamente te doy ese punto para que entiendas que lo que vamos a hablar hoy está en un análisis crítico, está en una pérdida de real interpretación, una pérdida de sentido común, de sentido desde el primer tiempo. Recuerda que Jesús, cuando asciende, se corrió la información de que los discípulos habían robado el cuerpo. Desde entonces eso también se escribió. O sea, muchas noticias falsas, mucha información no correcta fue vertida en ese primer tiempo, lo cual hubo que depurar, y alabamos a Dios que nos llegó la información fidedigna y verdadera, quedó recopilada en 27 libros y podemos confiar en que el Jesús que está en este Nuevo Testamento es el Jesús histórico, es la persona real, que los textos que hoy vamos a leer son genuinos, que nadie nos ha vendido una estafa, no caímos en la trampa de la Iglesia Católica, como algunos dicen, que nos separó los libros, no es cierto. Personas inspiradas por Dios pudieron discernir qué literatura era genuina, inspirada por Dios y cuál no. Y mucho antes de que la Iglesia Católica diera la luz, ya había iglesias que no usaban literatura que quedó apócrifa, quedó fuera del campo. Gracias a eso, hoy podemos tener seguridad que lo que vamos a entender es verídico y al Cristo que seguimos es genuino. Luego a este periodo, o sea, a este contexto, que es crítico, repito, crítico, cuando analizamos a Jesús, muchas personas divergen, entran en debate. Déjame decirte que no es nuevo y te lo voy a ilustrar tan solo con estos puntos para que entiendas la fuerte controversia sobre esta persona, porque quizás en este grupo, en este discipulado, también hayan algunos que puedan entrar en algún tipo de análisis divergente y puedan empezar a decir, pero yo no lo había visto así.
el Jesús que yo veo no es así. Es por eso que tenemos que respetar la hermenéutica bíblica sana de la Biblia en su contexto, de la Biblia en su respeto histórico, del Jesús que muestra la Biblia, no el Jesús que cualquiera puede inventarnos, del carácter, de la naturaleza de su persona que vemos de las páginas de la Biblia y no del que uno quiera fabricarse, ni muy libertino, ni muy santo a la manera humana de hablar, a la manera, digamos, de seminarios, de interpretaciones, sino dejemos que la Biblia nos lleve al contexto y nos diga qué estaba pasando, ya que validamos que este libro que tenemos en las manos, 27 libros en un biblión, una pequeña biblioteca, es la verdadera descripción del Jesús histórico. Bien, la fuerte controversia de Jesús tiene esto. Jesús en vida tuvo problemas para ser reconocido divino, ya recordarán. Igual luego que ascendió, tuvo problemas para ser reconocido humano. Así se los comento. Tanto problema, o sea, allí cuando estaba en vida, no le reconocían divino, y luego que parte, se revierte el asunto y hubo un muy fuerte énfasis en quitarle la humanidad. Ya digo, los gnósticos empiezan diciendo que no había venido en carne y se desfigura la persona de Jesús y con ella su carácter. Y luego hay que hacer un grupo de concilios que ahora les voy a explicar. La persona de Jesús tuvo este problema. Ya con ello tuvo realmente, según los historiadores, mayor conflicto para volverlo a rescatar como humano que el que tuvo cuando estuvo en carne para ser reconocido divino. La controversia fue mayor posterior a su ascensión para entender que Jesús, ese que ya no se veía, ese que era divino, también era humano. Hubo muchas concilios, controversia, mucha persecución, mucho destierro, mucha persecución, tan solo por tratar de ubicar esta dualidad de 100% Dios, 100% hombre, y aceptar esa realidad, aunque no hubiera maneras muy fáciles de describir. Por tanto, este tema es muy importante que lo entendamos porque así pasó. Arrio, que fue uno de los primeros, allá por el año 325, fue llevado ante un concilio para que aclarara por qué decía que Jesús era humano. Ya en ese tiempo estaba Jesús tan divino que todo el que lo seguía buscaba bajo la influencia, o muchos de los que seguían bajo la influencia del gnosticismo, esa salvación del uno inefable, del todo, del Dios perfecto que lo creó todo, pero muchos decían que solamente era cuestión esotérica, o sea, un alma no corpórea. En la carne no peca, lo que necesito es que mi alma llegue al uno inefable, a la luz completa, y en ello andaban todos regados muchas interpretaciones gnósticas. Creo, y te invito a estudiar, si analizas en la Biblia, mucho combate hubo, tuvo Pablo, tuvo Juan, Judas, tuvo que hablar contra los gnósticos, hubo mucho conflicto porque tenía muchas interpretaciones y no había un líder, no había una organización reconocida como para decir tal grupo, sino que era una información traída de los antiguos filósofos griegos del mundo helenista y la interpretación desde Sócrates, Platón y demás de cómo era la interpretación del Dios con el uno inefable. Tan pronto Jesús ascendió, los apóstoles tuvieron que enseñar. No escribieron al momento, pero tuvieron que enseñar porque habían conflictos interpretativos en los judíos. ¿Quién es el Cristo? Si es Él, ¿por qué es así? Empieza a preguntarse cómo que es el Cristo y se dejó matar. Pero bueno, se reconocen sus milagros, fueron genuinos, fueron conocidos por todos, pero es que también habían otros que hacían milagros. Por tanto, la controversia viene desde ese primer tiempo. Los apóstoles tienen que enseñar. Luego al siglo, los padres tienen que corregir temas heréticos, buscando pues Policarpo de Juan, los discípulos de los apóstoles, cada uno información. Así viene Marcos como un cercano a Pedro a obtener información de lo que había escuchado de Pedro y bueno, igual, aunque fue en el año 30, en el primer siglo posterior, ese libro de Marcos empieza a ser reconocido y a ser replicado. 3 siglos después,
hubo que cerrar el canon porque seguía distorsionándose el asunto. 3 siglos después de partir Jesús, el conflicto era tan grande, la desfiguración del Dios que había en Cristo era tan grande, la controversia, que hubo que decir, solo estos 27 libros, hasta aquí llegó la revelación y fuera de esto no hay más revelación. La iglesia no lo hizo por decreto, no lo hizo por un decreto papal, aunque algunos quieran verlo en algunos de los concilios, no fue así. Y tuvo que decir, ya no recogemos, ya no aceptamos que nada contradiga lo que aquí viene dicho. Y fue como se fue quedando un cuerpo, un corpus doctrinal de lo que nosotros tenemos hoy como teología, o la teología completa, eclesiología y demás, todo lo que enseña. Pero repito, fue a través de mucha controversia, fue a través de muchos concilios para hablar del Cristo, 6 concilios para hablar de su naturaleza. Unos decían que era solo humano. Si es así, entonces Dios no vino por nosotros, como prometió. Otros decían que era solo divino, ya, entonces si era divino no podía espiarnos, ya, porque ¿quién murió por nosotros entonces? Un Dios sin dotes humanas no nos podía representar, un Dios todopoderoso que no sintiera el dolor. Otros decían que era un Dios con un alma humana, pero sin carne. Entonces Juan mintió, porque entonces el verbo no se hizo carne. Otros decían que era carne humana, pero con mente de Dios. Y así, entonces hubo mucho conflicto. Se llamaron monofisitas, se llamaron nestorianos, se llamaron difisitas, muchos nombres, arrianos. Y el mundo anduvo así, unos creyendo un modo, otros creyendo otro. Y creo, y le hago esta introducción para que se entienda que Satanás ha trabajado desde el principio para desfigurar a Cristo. Es por eso toda la introducción que hasta aquí he dado tiene como objetivo que entiendas que nos vamos a meter en un terreno escabroso, porque ha peleado mucho Satanás para que el Cristo real, genuino y verdadero no nos llegue genuino, no nos llegue fidedigno, no nos llegue con una identidad y un sabor de gloria. Él ha querido, ya que no puede parar su gloria, pues llevar a los que lo seguimos a seguir a otro y no al Cristo. Seguir un Jesús, pero no claro. O sea, hemos encontrado a muchas personas que pueden seguir a Cristo y sin embargo vivir al revés, vivir completamente diferente. Y Juan puntualizó en su carta, en su primera epístola, que los que dicen que permanecen en Cristo, en Jesús, tienen que andar como Él anduvo. Es un axioma vital en el cristianismo. Seguir a Cristo es andar como Él anduvo. Y esto, por tanto, nos obliga a revisarnos y sobre todo a hacer lo que vamos a hacer hoy, quizás a comenzar, a lo mejor no podemos terminar, hacer un zoom in, o sea, una mirada de cerca a los detalles de esta persona controversial que no fue entendida en su tiempo, que fue incomprendido, que quiere que le sigamos, pero quizás también nosotros tenemos una idea no tan clara o quizás humanizada o quizás sobre espiritualizada de la persona de Cristo. Recuerden, al principio de este discipulado les comenté que de cada clase íbamos a ir viendo qué nos tocaba, qué nos aplicábamos, qué podíamos sacar de lección, y es lo que vamos a empezar haciendo hoy. Hoy solo vamos a mirar en detalle momentos, quizás no terminemos, repito, y en la próxima clase ya empezaríamos a aplicarlo. Entonces, este tema del Cristo, los problemas que hubo él, igual se le suman esta validación que se le da a los manuscritos, que no todos lo creen, y las interpretaciones judías, o sea, que era un revolucionario, un hombre de una mente brillante, pero no más, que era un rabino, o que Pablo, por ejemplo, todo lo que hizo fue por celo, ya que un rabino le negó su hija como novia. Él todo lo que hizo fue pelear contra los judíos, trayéndole a este hombre como Mesías, y por tanto ese tipo de análisis está muy ampliamente reconocido por muchos que desechan la escritura. El Cristo super Dios, el Cristo al cual queremos hoy encontrar detalles, es un Cristo exagerado de un judío llamado Saulo, que se molestó contra la cúpula judía
y les hizo creer que ya el Mesías había venido. Todas esas informaciones nos las vamos a encontrar en la calle y personas que dicen, sigo a Cristo, pero hasta aquí. Sucede que lo han visto así. Igual las interpretaciones religiosas, que Jesús, al ser tan santo, no pudo hacer cosas no tan aceptadas por la moral actual, como airarse, beber vino, ir a una fiesta o andar con pecadores. Eso tiene que tener alguna interpretación. No puede ser así. Dicen algunos que han estado dogmatizados en algún credo en donde no puede ser. Lo aceptamos y él fue santo y quizás no entienden ni el significado completo de lo que es un Dios santo. ¿Qué ni tentaciones tuvo? Fue tan santo que ni tentaciones tuvo. Caen igual en el nestorianismo, caen igual en el monofisismo, en aquellas herejías que lo suben tanto que le quitan la parte humana. Recuerda que Jesús, el Jesús post-ascensión, tuvo mucho problema para ser entendido como humano, hijo de hombre. Era visto como divino, un enviado de Dios, pues todos habían reconocido sus grandes obras, pero no podía ser humano. Igual que era un ser que cumplió a la medida con normas civiles, religiosas y demás tradiciones de la época. En algunos círculos de estudiosos, pues se le tiene con una idea tan centrada en un seminario, en un dogma, que Jesús problemático no lo ven en la Biblia. El Jesús controversial para su época, el Jesús que estuvo en el mundo, sin embargo, no pecó, tentado en todo, pero no pecó, el que anduvo con pecadores, pero no en sus pecados, el que lo pudo llevar a una vida de luz sin ir él a la vida de tinieblas de los que seguían, ese no lo pueden ver. Lo circunscriben a un marco de una santidad, repito, de seminarios idílicas, fantasiosas, que hoy veremos cosas, o sea, la Biblia en el marco en que no los ubica. Entonces, vamos a comenzar viendo su andar en medio del mundo. Repito, de aquí en adelante, la charla, vamos a ir mirando detalles. En algunos seré breve. Realmente, como dice Juan, si todas las cosas que Jesús hizo se escribieran, no cabrían en el mundo los libros. Igual nos pasa a nosotros. Hoy vamos a hacer una pasada en algunos momentos, en otros profundizaremos más, pero lo que quiero es mostrarle quizás facetas en tres formas. Una, en su andar en el mundo, en su andar con las personas del mundo, ya, cuando digo mundo, lo que hablamos la semana pasada, los sistemas, los estándares de pensamiento, las vicisitudes que se habían orquestado en su época, el mundo religioso, el mundo social, el mundo cívico, militar, político, cómo se desempeñó ahí. Y en tercer lugar estaremos viendo cómo las estrategias que Jesús usó en ese medio, o sea, cómo fue, si lo hizo de modo divino, si usó la sabiduría, si usó textos, los aplicó cuidando a sus discípulos. Queremos acercar a nuestra persona y ver toda esa belleza que tiene y de mirarle de cerca podamos nosotros entender entonces cómo aplicarlo a nuestro contexto. Por ejemplo, vamos a ir algunos puntos ser muy rápidos, nada más que para recordarlo. La mayoría de los que está participando del grupo conoce la escritura y por tanto en algunos iremos rápido. Por ejemplo, él saben cuán fuerte era el tema del día de reposo en los fariseos. Jesús en el día de reposo, él no cuidó su porte, el qué dirán de él, cómo caería él a hacer algo que no era bien visto en ese tiempo. Y aunque todos nosotros sabemos que Jesús no quebrantó el día de reposo por sanar, ya, ni por recoger espigas en el día de reposo, sí fue mal visto de que él, esa tradición, esa forma de ver el mundo a la manera judía, sobre todo de la manera radical, fue una falta a la conciencia judía. O sea, ¿por qué tenía él que sanar ese día? Pónganse en el lugar de ustedes, de todos, que tengamos una cultura religiosa muy fuerte, con un esquema muy fuerte. Tú sabes que es un esquema humano, pero realmente para ellos no es un esquema humano. En un momento, quizás más adelante veremos, cuando él recoge espiga en día de reposo, a él le hacen una pregunta: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer?
Y él le dice a ellos, ¿y ustedes por qué enseñan mandamientos de hombre en vez de seguir mandamientos de Dios? Jesús, el carácter del Cristo que estamos viendo, es una persona que cuando algo tenía un peso de mandamiento de Dios, lo respetó, lo cuidó, pero no hizo igual cuando tenía un peso de mandamiento humano. No cuidó su imagen, no le preocupó el que dirán, lo hizo a claras luz en medio del día, anduvo sin pena, aunque fuera controversial su postura y aunque fuera mal visto por los líderes y aunque fuera tenido en poco. Por ejemplo, en Mateo 21:12, igual tenemos otro que se airó en el templo, los cambistas, los superficiales adoradores, pero hay un detalle en ese pasaje y no voy a leer los textos todos porque son detalles, pero yo quiero que recuerden en este pasaje que Jesús venía entrando a Jerusalén y lo que venían diciéndole es, Hosana, hijo de David, el Cristo que está ahora con un látigo, volcando mesas y diciéndole que habían convertido su casa en cueva de ladrones. Era uno que minutos antes venía en un pollino de asno y muchos le clamaban y le ponían delante aquellas palmeras. ¿Qué podemos ver de esta persona que de pronto se baja de aquel mulo y está diciendo, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, hasta aquí volca mesas, libera aves, animales? Qué controversial, qué tipo de análisis se le puede hacer a esto. O sea, pregunto, ¿se puede hacer en cámara lenta y decir, como quien recita una poesía, han convertido mi casa en una cueva de ladrones? ¿Cómo nos imaginamos al Cristo que está haciendo eso? ¿Nos lo imaginamos realmente en una actitud digna de celo, de indignación, molesto? Y no le está importando que lo adore la multitud, ni que le digan Hosana, ni que por fin lo reconozcan rey. Él sabe que aquella multitud estaba allí de labios, lo adoraba, su corazón estaba lejos de él y que pronto le iban a decir, danos a Barrabás. Jesús está viendo allí con ardor el celo de su padre y no le está preocupando el momento de cambio, de, hombre, espérate, es un momento de alegría, un momento de agasajarte, déjate celebrar, todos por fin han reconocido tu reinado. Él llega allí y toma aquel celo. Por tanto, vemos que no es una persona tan así como lo quieren pintar, un flemático sin sangre, sin temple, sin carácter. Ya, ¿cómo nos los imaginamos? Por ejemplo, otro momento también que lo conocemos, Mateo 23. ¿Qué está pasando? Igual Jesús allí frente al templo, frente a los fariseos y a todo el pueblo. ¿Cómo les habrá hablado aquel pasaje de Mateo 23? Diciéndole los ayes de los fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué tono de voz podríamos imaginarnos que Jesús está usando? De nuevo un romance, pudiera ser una poesía, lo puede decir bajito. No, realmente al final te dejaré una tarea para que puedas tener mejor ilustración y mejor comprensión del contexto del momento. Amados míos, Jesús estaba frente al templo donde se adoraba a Jehová, donde se hacían las ofrendas, los sacrificios, y estaba indignado. Estaba además en frente de los líderes, no solo los fariseos, sino también los saduceos, los principales del templo, los que gobernaban y recogían el dinero, los que controlaban el orden, y allí les estaba diciendo, ay de vosotros, ustedes son sepulcros blanqueados, ay de vosotros porque no dejan salvar a los que se están salvando, porque ustedes siempre, o sea, con sus actitudes ni se salvan ni dejan entrar, y les critica por todo. Les dice a la gente delante de ellos, ustedes ven como ellos dicen, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. El contexto, que es donde quiero que te detenga, es una persona, nuestro amado Jesús, parado enfrente de una multitud, enfrente del templo, con todos sus líderes, con todo el séquito de liderazgo que tenía mucho dinero, sobre todo los saduceos, diciéndole hipócritas, actores, ustedes actúan, ustedes no son santos, ustedes están llenos de muerte por dentro. Ustedes han diezmado la menta, el eneldo y el comino, pero ustedes han dejado la justicia, la misericordia y la fe. Me pregunto,
qué carácter, qué espíritu, qué formato te imaginas a una persona diciendo esto. Si te lo imaginas como dando un discurso leído, te equivocas. Si te lo imaginas diciéndoselo al que estaba al lado de él, oye Pedro, hay de vosotros escriba y fariseo. Oye Juan, mira, estos son escriba y fariseo, te equivocas. El contexto dice de un hombre templado, dueño de sí, con un carácter, con un celo, con una apropiación del momento. Este es el momento que va esto. Pase lo que pase, va esto. Tanto esa mirada cercana a lo que está pasando en aquel templo, quiero que luego lo veas en un material que he de recomendarte. Por otra parte, en ese mismo templo también alaba la actitud de una anciana de dardos blancas, pero ¿qué está pasando? Está pasando una recogida de ofrenda y él está viendo cómo hay siempre un grupo de personas importantes que les gusta dar para ser vistos. Y él está mirando que aquella persona y esperó el momento había dado todo su sustento, todo lo que tenía, y aprovechó el momento y lo dijo en voz alta. De nuevo, ustedes ven lo que ha dado esta anciana, solo dos blancas, ella dio más que todos los anteriores. Menospreció a los líderes, a los importantes. Eso era un problema social. Eso era un problema social porque la recogida de la ofrenda era algo solemne, además de religioso, hablaba de devoción. ¿Cuánta devoción tienes? Cuanto más des, más devoto eres. Si tú das tan solo dos blancas, pues no amas a Dios, porque se supone que si lo amas mucho, des mucho. Por tanto, aquí vemos de nuevo esta persona que aprovecha el momento y avergüenza a los presentes, sobre todo a los que tenían fama de buenos dadivosos, y les dicen, esta mujer dio más que ustedes, porque ella dio lo que tenía dentro, y sin embargo ustedes dan de lo que les sobra. Aquí que vemos el carácter de nuestro amado Jesús sin miedo. Te pregunto, y no es hoy el día de las preguntas, ve imaginándote tú diciéndole algo fuerte a alguien grande de tu sociedad. Ve preguntándote tú cómo tú pudieras contradecir algo socialmente en tu medio. ¿Tendrías carácter? ¿Tendrías miedo? ¿Serías templado? ¿Serías dueño de ti? ¿Usarías el momento? ¿Usarías ilustraciones puntuales? ¿Te daría miedo o pena que te tomen como problemático, contencioso, sedicioso, exaltado? ¿Ya? Sigamos. Él desenmascaró al joven rico, alguien de la alta sociedad. ¿Pero qué significa esto? Qué fuerte se nos hace a nosotros trabajar con gente que tiene dinero, por Dios. Cuando nosotros nos acercamos a gente importante, uno siente así en el carácter como, déjame portarme bien, fulano es alguien importante, no todos los días se está al lado de alguien así, porque, o sea, ¿ahora qué hago? Y uno empieza como a constreñirse, porque sobre todo si de esa persona viene algo o viene alguien. Voy a parar y voy a hacer tan solo una historia de mi vida personal. Yo en el año 1996 obtuve un premio que dio a Fidel Castro en un foro de ciencia que se hace acá en Cuba. Contra todo pronóstico, en mi proyecto de software, cogió la distinción especial entre miles de ponencias que da Fidel. Y cuando a mí se me acercan los escoltas para llevarme hasta el estrado donde él estaba, que de él obtuve el premio, yo estaba tan emocionado porque el colega mío del proyecto me decía, no vamos a coger nada. No, ¿cómo vamos a competir con proyectos de vacuna importantes, con vacuna del SIDA, proyecto de la pentavalente? ¿Cómo vamos a competir? Aquí no. Y yo le decía a él, Dios aquí nos trajo a nosotros porque Él se va a glorificar. No vamos a coger nada. Y en eso los escoltas de Fidel Castro me llaman y me quitan el bolígrafo, me revisan. Y cuando subí hasta él, que él me saluda y me da el premio y la ovación en el Palacio de las Convenciones acá en Cuba, mi corazón estaba tan impresionado, pero porque Jesús había cumplido su palabra. Y yo decía nada más, yo estaba más preocupado con cuando yo me bajara allí, ¿qué le iba a decir al amigo, al colega mío, Eliezer? ¿Qué yo le iba a decir a él? Yo estaba pensando, viste, te lo dije, el Dios mío es grande. Sin embargo, en ese momento, ya Fidel, pues no era mi inspiración, no era, y yo estaba delante de él, lo que todas las personas decían, darle la mano al comandante y todo, pero para mí lo que significaba era que Dios había hecho el milagro y contra todo pronóstico, yo había ganado aquella ponencia, habíamos tenido aquel premio.
Y por tanto, apenas le presenté asunto. Y yo en otro tiempo, yo hubiera estado allí besándole la mano que el hombre tiraba sus pies en un tiempo anterior. Sin embargo, ese día Jesús me ayudó a entender que estaba allí por él. Pero eso mismo le pudo haber pasado a Jesús. Llegar un hombre rico hasta ti y celebrarte y decirte, maestro bueno, ya de entrada es alguna palabra que te reduce. Si un hombre importante, un hombre adinerado, un hombre grande, un hombre rico, se te acerca y te dice, hombre bueno, maestro, y celebra tu don. De hecho, recuerdo, Fidel me dijo, ha logrado usted un gran premio. A partir de ahora es que la revolución cuenta con usted y todo aquello. Y yo así, yo decía, yo no sentía que era un gran premio, sino que Dios había permitido que llegara. Sin embargo, eso se lo dicen a Jesús, maestro bueno. Un hombre sin carácter ahí mismo dice, ay, ¿vieron cómo me dijo? Se dan cuenta, ¿eh? Un hombre importante, un hombre próspero, un hombre que ha logrado cosas en su trabajo. Miren cómo me reconoce. Jesús le dijo, ¿por qué me amas bueno? Bueno, hay solo uno. Jesús no cayó, y voy a usar una palabra cubana, en la guara de los ricos. ¿Saben lo que es la guara? No sé si se conoce, pero es en ese agasajo de los ricos, de querer caer en gracia de los ricos a toda costa. Jesús le dijo, ¿por qué me amas bueno? Y luego él se da cuenta que la cosa no le salió como él esperaba y le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para le dar la vida eterna? Jesús dijo, vas a jugar conmigo, vas a pasar la pena, porque yo te conozco. Tú quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Amados míos, esa conversación está teniendo lugar en presencia de sus discípulos. Esa conversación está teniendo lugar en la calle. No estaba encerrado él en cuatro paredes. Yo quiero que entiendas que Jesús tuvo el carácter de decirle a un hombre importante, un hombre rico, de decirle, tú no tienes nada. Tú eres un hombre miserable. Dáselo a todos los pobres y ven y sígueme para que tú veas. O sea, ese carácter denodado, ese carácter veraz, ese carácter que no se vende, que no agasaja a los ricos, que no agasaja a los que tienen, lo tuvo nuestro amado Jesús y lo desenmascaró en público. ¿Cómo lo hizo? Le dijo a los discípulos, ¿ustedes vieron cómo se va? Más fácil va a entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Lo desenmascaró, no le hizo caso, no, esa doble moral de decir, ay, deja portarme bien, viene el señor fulano, oh, mira, que fíjate que estoy al lado de no sé quién. Él no entró en eso, él no cayó en eso. Es un carácter realmente que bendice y que impresiona. Igual, al final veremos cómo le niega respuesta a los dos principales de aquella época en la parte política. Estamos hablando de Jesús en el mundo, a Pilatos y a Herodes, ya veremos el diálogo porque quiero hacer un particular análisis de esos versículos. Igual le niega la respuesta a los sumos sacerdotes cuando le pregunta, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Con qué autoridad? Él le dice, bueno, yo le hago una pregunta también. ¿Y ustedes por qué no, o sea, con qué autoridad, perdón, hacía Juan el Bautista sus obras? ¿Con la de él o con la de Dios? Allí estamos viendo y ellos le dijeron, no, nosotros no te vamos a responder, no sabemos. Y él dijo, pues yo tampoco le respondo con qué autoridad hago esto. Contexto, Jesús le está negando respuesta a una autoridad religiosa. Jesús está llevándolo a un plano de desmarcaje. Los estamos viendo. Jesús les está haciendo salir su doble rasero, su doble moral, su hipocresía. Lo está haciendo con una pericia que no solo la tiene por ser Dios, sino porque tenía el corazón en Dios. Es decir, estas personas no aman a mi Padre, pues yo no tengo por qué respetar su hipocresía, yo no tengo por qué andar en su imitación. A ver, ¿ustedes quieren saber con qué autoridad yo hago esto? Díganme ustedes con qué autoridad hacía Juan lo que hacía. Los puso en una situación embarazosa, los puso a tener que responder algo delicado. Y ya entenderás esto más adelante cuando vemos las aplicaciones de por qué nosotros tenemos que tener igual identidad que Jesús. Igual podemos ver las otras, cuando él defendió a sus discípulos, ya una pregunta con otra, igual cuando los reprende públicamente de que no habían podido sacar al demonio y les dice delante de todo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Esta expresión de una persona que
les dice a los discípulos en presencia de un endemoniado, de un padre, y los reprende en público, ¿qué tal si te lo hacen a ti? ¿Qué tal si un día tienes que reprender tú a alguien? Ese alguien puede decir, ay, pero dímelo en voz baja, pero mira, no te das cuenta que me está mirando. ¿Qué tal si algún día Jesús nos hace quedar mal? Allí los discípulos estaban luchando con el demonio y no podían. Y Jesús les dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Tráiganlo acá. Pero se lo dice porque no habían tenido fe, ni siquiera eran capaces de ayunar y lo reprendió. Miren, aquí Jesús violó en el mundo también una ley de la ética. Lo que vas a decir, dilo en silencio. Mira, trata que la gente no te vea. ¿Qué tal si algún día tu mamá, tu papá, alguien que te ama mucho, un hermano que te ama mucho, te dice delante de alguien, por favor, no hagas más eso? Contrólate. ¿Por qué no cambias? Ponte allá o ponte acá o no hagas más esto. Enseguida empiezan los enojos de los muchos que no tienen carácter y empieza a decir, pero no, porque el ego, el ego, el ego, el ego, yo. Jesús se lo dijo a los discípulos, esa fue su escuela, esa fue la formación. Y tampoco los llevó a un cuarto para decirle, mire, no se lo voy a decir delante de nadie para que la autoestima. Ya había un muchacho, había un padre desesperado y había unos discípulos incrédulos. Y él tuvo esa expresión. Y eso no significa ser un hombre descontrolado, una persona destemplada, sino precisamente lo reprendió en público. Igual se quedó a solas con una mujer que había tenido 5 maridos, que para además era de un pueblo enemigo, samaritana ella. A las medio del día, a las 12 del día, en un pozo, hablando a solas. Esto, amado mío, en la cultura fue un grito, rompió la cultura. Eso no podía hacerlo un rabino, no lo podía hacer un judío común, no lo podía hacer, cuanto menos un rabino. Él, además, hay algo muy fuerte marcado en la Biblia, en Juan 4, que dice el Espíritu allí en la Biblia, lo dejó claro escrito, que le era necesario pasar por Samaria. Son versículos, aquí te lo dejo en el PowerPoint, luego los busca y los lee. ¿Por qué a Jesús le era necesario pasar por Samaria? Para ver una mujer que había tenido 5 maridos, a ver si quería tener 6. No, amado mío. Él veía el corazón de esa mujer y él sabía que necesitaba el Mesías, que ella estaba necesitada de una salvación y la fue a ver muy a pesar de el que dirán, muy a pesar de lo que dijeran los discípulos, muy a pesar de lo que dijeran los demás rabinos. Fue y fue. Estaba en tierra de peligrosa, estaba en un pozo en disputa, que si es de los judíos, que si es de los samaritanos, estaba con una mujer que tenía cultura religiosa, que a lo mejor la plática se estiraba, se extendía, estaba en un momento muy controversial. Sin embargo, no huyó. Él sabía lo que tenía que hacer en Samaria y por lo tanto dijo, es mi llamado, yo vine a buscar a los que se habían perdido, yo voy hasta ese pozo. Y allí, estando solos, allí se quedó. Pasajes que en la Biblia a lo mejor no tienes toda la claridad y no ves todo el contexto, pero Jesús está solo con una mujer que había tenido varios maridos y que el que lo viera iba a decir, qué rabino tan raro, qué situación tan raro, mírale. Y si fuera en el día de hoy te tiran una foto, ¿qué tal? Si en el día de hoy te suben al Facebook, te suben a unas redes, míralo, la prueba, ahí está. No creí en apariencias. Jesús enseñó, no demuden el rostro cuando oren, no hagan como los fariseos que aman los primeros puestos, que les gusta saludar en público, que esas flecos de donde tienen ellos las promesas y los mandamientos de Dios, de Jehová, no lo hagan público, no sigan sus atuendos, su ropa religiosa. El carácter de Jesús, la persona de Jesús, cuando tú lo ves, por tanto, te lo tienes que dar cuenta que él no traía tales atuendos. ¿Cómo podemos saber cuando veamos una película? Una, hay que conocer el contexto y saber cómo se vestían. Pero dos, en la película o en el material que veas, puedes juzgar si Jesús está vestido como un tradicional rabino. Yo te garantizo que no. ¿Por qué? Porque aborrecía las formas, aborrecía las apariencias. El Jesús de la Biblia en su contexto pudo, con toda razón, dársela de caché, porque desde niño tenía más sabiduría que los rabinos. Cuando él combatía con rabinos les ganaba. Cuando él hablaba decían, ¿qué sabiduría?
Si alguien pudo usar una ropa de rabino con todas las filacterias, con todos los mandamientos, con los flecos, con todo aquello, era Jesús, porque para eso tenía autoridad y tenía conocimiento. Y sabemos que no lo usó, lo criticó, no lo satanizó, pero el problema es que él no vivía según las apariencias. Ayunaba mucho, oraba a solas, enseñó a orar, cierra la puerta y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. A él no le preocupaba que la gente lo viera orando, un carácter de una persona centrada en Dios, no le preocupaba. A lo mejor, como la gente no lo veía orando, decía, ¿tú lo has visto orar alguna vez? Él no debe orar, porque los fariseos oran en público, los fariseos se paran en el templo, tú lo ves como levanta las manos, ¿tú alguna vez lo has visto a él? No, no lo vas a ver porque Jesús se iba a la montaña. Jesús despedía a la multitud y se iba a la montaña. Dejaba a los discípulos en el bar, en el bote, y se iba a orar a la otra orilla. Y luego los alcanzaba. Por tanto, vemos una persona que no tenía compromiso con las apariencias. Recuerda, cuando vayamos a aplicar todo esto, todos estos puntos son muy importantes. Fue una región de paganos, a donde ningún judío iba, en región de los Gadarenos, en Gadara. Él fue hasta allí, no le preocupó tampoco que era un lugar del mundo, que era un lugar pagano. Él sabía que había alguien allí atormentado por demonios y tenía una misión de llegar hasta él. Por eso dijimos al principio que el Jesús de la Biblia fue al mundo, pero no estuvo en el mundo, no se mezcló en el mundo. Él fue al lugar de mundano, pero tenía un propósito. Él tenía que salvar a esa gente. No le preocupó lo que decía nadie y por esa preocupación pudo ir. Por no tener esa preocupación pudo ir. Pero cuando fue, se identificó muy bien con su misión, se identificó muy bien con su llamado y con el Dios que lo había mandado a esa misión. Desde que lo vieron los demonios, si a él lo hubieran visto con un corazón mundano, le dicen, ¡epa! Llegaste, socio, qué bueno que viniste para Gadara. Ven, ven, acércate. Sin embargo, desde que se acercó, los demonios lo reconocieron y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros? No nos atormentes antes de tiempo. ¿Qué veían en ese Jesús que estaba en el mundo? Veían un carácter de un hombre comprometido con Dios. Lo veían en el mundo de los paganos. Estaba entre puercos, estaba entre un hombre endemoniado, entre un hombre fiera, pero el corazón de él no era de ese mundo, no era de ese ambiente pagano, a tal punto que los demonios de lejos lo identificaron. Tenemos muchas historias cuando hemos andado y caminando en este mundo, cómo los demonios nos han tratado, nos han identificado y cómo Dios nos ha dado su gracia para vencer batallas tremendas contra demonios. Pero déjame decirte, ellos conocen cuál es tu carácter, dónde está tu corazón y a quién tú representas. Ese es el amado Jesús nuestro, el que está entre paganos, pero entre a 1000 kilómetros se puede ver cuál es su corazón. Aceptó el toque de sus pies por parte de una mujer pecadora. Una mujer pecadora en casa de un fariseo. Le toca los pies, se los besa. Una mujer pecadora en un banquete, que por demás no había mujeres. Allí en medio de un banquete hay dos Simones, miren, para que lo capten como una idea mnemotécnica. Simón el fariseo, hubo un banquete y una mujer le besa los pies. Simón el leproso vivía en Betania, entra otra mujer, Juan dice que fue María, la hermana de Lázaro, otro, Marco no dice quién fue, y le echa igual perfume, pero en la cabeza. En casa de un Simón, en los pies, perfume, en casa de otro Simón, en la cabeza. Mujeres, vamos a decir la primera pecadora, la de Marcos no dice que era pecadora, pero mujeres, los rabinos no se dejaban tocar por mujeres. A Jesús no le preocupó. Al contrario, públicamente avergonzó a Simón el fariseo y le dijo, Simón, entré a tu casa y no me diste ni agua para los pies. Y esta mujer no me ha dado agua, me ha dado perfume, me los ha lavado con sus lágrimas, me los ha secado con sus cabellos. Lo avergonzó en medio de un banquete y bendijo a esta mujer que tenía una mala fama. Igual, si fue María, la hermana de Marta, hermana de Lázaro, la de Marco, igual, no la reprendió, al contrario, cuando Judas empezó de avaro a decir, oh, qué pérdida, cuánto dinero se ha gastado, él le dice, oye,
a los pobres siempre tendrán con nosotros. Tranquilo, que esta mujer sabe lo que está haciendo. Y no cayó en la simpleza social de que hay los pobres, los pobres, los pobres. Él dijo, no, 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 no. Lo primero es Dios, soy yo. Así que deja que lo gaste aquí, no está mal gastado. Ni el alabastro quebrado, ni el perfume de nardo derramado. No está mal gastado. Lo primero para Dios. Después ya veremos los pobres siempre lo tendremos con nosotros. O sea, un carácter así es el amado Dios que seguimos, el amado Jesús. Repito, tanto se esforzó el diablo que quería dislocar la percepción que teníamos de él. Igual tenía valentía para proclamar verdades. Imagínate este otro Sun delante de muchos judíos a atreverse a decir yo y el Padre uno somos. Mira, hermano, si algo le puedes tú enseñar a los testigos de Jehová es que Jesús no lo insinuó, él lo dijo. Ser uno con el Padre. Los judíos que lo entendieron, que eran mucho más comprendedores, entendían mejor el griego, lo entendieron. Dice que los judíos tomaron piedras para apedrearle, Juan 10:31. ¿Por qué? Porque entendieron que este se hacía uno con Dios, era Dios tanto como el Padre. Ahora, el tema no es teológico para hablar de los testigos, el tema es el carácter. Te pregunto, ¿será fácil decir en un contexto de unicidad de teos, de Dios, donde Dios uno es, donde no hay más Dios que Jehová, decir que yo soy de él también? Piensa que si algo fue controversial para Jesús fue llegar el momento en su ministerio de decir, atiendan acá, yo y el Padre uno son. Y todavía se lo dice a sus discípulos, gente sin poder, gente del vulgo, gente pescadores, gente bruto, sin letra, dice la Biblia. Y no hay mucho problema. Pero decírselo a los judíos. Piensa, ¿qué cosa es decirle a un judío que él es Dios? Ahora entiendes por qué toman piedras para apedrearlo. Ahora entiendes por qué ellos se ofendieron. Fue muy fuerte esa información fue muy fuerte para ellos. ¿Cómo tú siendo hombre te vas a hacer Dios? Y menos que menos el Dios nuestro. Eso es una blasfemia. Jesús tuvo tanto carácter que fue valiente. Él no tuvo miedo, lo dijo. Yo soy uno con el Padre. O sea, yo no soy el sencillo hijo de José y María. Yo y el Padre uno somos. Igual defendió a la adúltera, acusada por radicales, ya lo sabemos, todo el contexto. Para ellos, nada más grosero que eso, en su hipocresía. Por eso usó una salida inteligente. Que tire, sí vamos a apedrearla, pero va a empezar aquel que no tenga pecado. Cumplió la ley. ¿Hay que apedrearla? Sí, sí, hay que apedrearla, maestro. Vamos a apedrearla, ok. La primera piedra, el que no tenga pecado, tírela. Él no violó la ley. Él no defendió el pecado, porque termina la conversación diciéndole a la mujer, vete y no peques más. Vete y no peques más. Él cumplió la ley, pero él, conociendo los corazones, les dijo, vamos, vamos, no sean hipócritas, o ustedes no han pecado. ¿Por qué no van a ver la misericordia? ¿Por qué no van a ver una mujer que puede tener solución, que tiene salvación? ¿Por qué no van a hacer algo por tal de que esa mujer cambie? Ah, es sencillo tirar piedras. Ustedes son unos hipócritas. Todo eso lo dijo sin decirlo en el sentido que le está diciendo, perfecto, el que se sienta libre de pecado tiene la primera piedra. Y así debo de ir cerrando. Sabía que no íbamos a abarcar todo, pero quiero que vayamos despacio para disfrutar esta personalidad tan hermosa que tenemos en Jesús. Si me permiten, vamos a dar tres más. Alaba la fe de un romano en presencia de su siervo. Un romano no era judío, por mucha fe que tuviera, él pudo habérselo reservado. Sin embargo, el detalle de Lucas 7 está que los propios siervos del romano, porque ni siquiera el centurión vino a él, los soldados del centurión vienen y hablan con él y él les dice, en todo Israel no he visto esta fe. Él alabó la fe del romano. Repito, en Cuba, no sé si es un término despectivo en otro país, me disculpan si fuera, en Cuba se dice guatacón, chicharrón, no sé cómo se conozca en otro lugar. Él alabó lo digno de alabar. Confiar en Dios es el todo del hombre. Que confíe quien confíe, el que confíe. Alabo su fe.
Realmente este hombre tiene fe porque dice, yo tengo soldados y les mando y hacen. Tan solo di la palabra, no tienes que venir a mi casa, pero además se vio digno. Yo no soy digno que entres bajo mi techo. Alabó eso. Conoció el corazón de digno, así como cuando mandó a los discípulos, busquen los dignos, no gasten las balas, no le prediquen a todo el mundo, busquen los dignos. Mateo 10. No jueguen a la religión tocando puerta en puerta, busquen los dignos. Él supo que el centurión romano era digno y le dijo, hombre, realmente este hombre es digno, tiene fe, sabe confiar y sabe humillarse, sabe ser humilde. Y así a su primo, Juan el Bautista, le manda un mensaje con los discípulos que lo avergüenza. Díganle al primo que dichoso aquel que no se avergüenza de mí. Díganle lo que está pasando, díganle que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen y que es dichoso aquel que no se avergüenza de mí. Un mensaje con los discípulos, ¿qué tal si a nosotros nos los hace? Nos los mandan con los discípulos, díganle a su pastor bienaventurado el que hace tal cosa. Oye, ¿por qué me mandan a decir eso? ¿Cómo va a atacar mi liderazgo, mi persona? ¿Acaso? Es que Juan estaba allí, estaba en una tribulación y necesitaba confirmarlo, pero llevaba una reprensión. Juan, hasta aquí has creído, tú fuiste mi precursor, no te rindas, sigue creyendo, mira los hechos. Pero no fue una palabrita cómoda, no jugó a la ética, no la disfrazó, ay, dígale allí que, no, claro que sí, soy yo, ya, no, dile que no espere más, que tranquilo, dile que no se avergüence más. Igual a su madre, por mucho que quieran disfrazarlo, la expresión fue tal cual. Cuando ella le pide que convierta el vino, todavía no ha llegado mi hora, mujer. ¿Qué tienes conmigo? Es una palabra ruda, no es una ofensa, no es una deshonra. Fíjense si no es así que cuando convierte el vino, el agua en vino, fue muchísimo. Una curiosidad y entre comillas que se las dejo es que puedan ver ustedes en algún momento cuánto vino convirtió Jesús y ya verán la calidad y la cantidad. Una tarea que les dejo para los curiosos. Busquen según las Biblias cuánto vino convirtió y de qué calidad era. O sea, reprendió a su mamá, la paró, pero no le faltó el respeto. Sin embargo, fue una palabra bien difícil. Y así, igual con Nicodemo, eres maestro de Israel y no sabes esto, le habla fuerte y todo ello. Entonces, aquí lo dejamos. En la próxima continuamos viendo el contexto de Jesús en ese mundo. ¿Qué pasó en aquella fiesta de los tabernáculos? ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál eran los nexos que había en hermanos, judíos, líderes, mundo religioso? ¿Y cuál fue la postura de Jesús? Repito, tenemos que ir despacio porque si se nos van detalles, luego caemos en condenas o en confusiones. Una vez que un hermano viva algo o que tú mismo vivas algo, no vas a saber identificarte en Jesús o vas a decir que lo hiciste porque Jesús lo hizo, cuando puede ser que no sea así. Pero lo que quiero es dejar claro que el Espíritu puede guiarte a actitudes como esta y es el mismo Espíritu que estuvo en Cristo Jesús. Para que cuando tú entiendas lo que es carácter y puedas vivir en el mundo en un contexto, puedas identificarte con esa fuerza de carácter, con esa belleza sin condena y puedas identificarte con el Dios que nos ha mandado a vivir en este mundo con una templanza, pero con un denuedo, con una identidad, que puedas andar claro entre mundanos, que puedas andar claro entre religiosos, entre líderes, que puedas entender que tu conexión es con Dios. Aquí lo dejamos, es mucho nuestro Jesús, es mucho en cada detalle lo que vamos a ver de él y no podemos perder cada detalle. Vamos a cerrar hasta aquí. En la próxima clase ya veremos otro marco, sobre todo en sus relaciones con las personas y por último en las estrategias. Ya veremos cuán sabio fue, cuántas estrategias usó, que a lo mejor algunos no se han detenido, ni siquiera en ver por qué hablaba en parábola y por qué aquí y no allá, etcétera. Son detallitos importantes que tenemos que ver porque es tan necesario ser sabio, buscar la sabiduría de los pastores, de los líderes, de los hermanos que llevan más tiempo, entender contexto, entender historia, para no repetir los mismos errores de otros. Tenemos que ir despacio, tenemos que ir con sabiduría, tenemos que ir fijándonos en los detalles, tenemos que copiar bien a nuestro Rey Jesús. Dios los bendiga. Terminamos aquí. Dejo una tarea
devocional, si se quiere. Hay una película que vi que se llama Jesús, así sencillo, Jesús, y es según Mateo. Es la vida de Jesús, pero versículo a versículo, según Mateo. Vas a buscarla y la vas a ver. Una película que dura 4 o 6 horas, vela en partes, pero quiero que hagas pausa durante la reproducción y te detengas en mirar detalles frente al templo, con la samaritana, con los judíos, con los líderes, mira la ropa. En mi análisis historiográfico de esa película da que está muy ajustada al contexto. La recomiendo para que se entienda cómo era ese periodo y luego en la próxima clase tenga mejor base contextual. Pues ahí lo dejamos, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Chao.